Bienvenidos a un Gabo Podcast más conscientemente exitoso. El día de hoy estamos con Vic García, el payaso de las ventas. Él es presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas, nada más en 57 países, agente capacitador externo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entrenador profesional, un experto en ventas. Además fue galardonado por el Salón de la Fama México en 2020 con un reconocimiento como los 100 hombres más reconocidos en el país, valga la redundancia. Bienvenido, mi estimado Vic, qué gusto saludarte. Vamos a aprender mucho de ti el día de hoy. Hola, hola amigo Gabo, un placer, qué gusto saludarte y bueno, cerrar esta semana con alegría, diversión y sobre todo mucho aprendizaje, amigo. Dicen que diario debes de aprender mínimo tres cosas nuevas para que sigas avanzando en la vida. Ah, eso me gusta, lo apuntamos por aquí porque hoy soy alumno y soy tu coachee, soy tu todo el día de hoy. Además, pues también veo que coach en finanzas, maestro internacional, speaker, bueno, vamos a compartir, pero antes de ir a este éxito con tu personaje, el payaso de las ventas, eh, déjame saber, porque yo sé que aquí hay algo. Vamos a empezar a jalar el hilo, mi estimado Vic, y cuéntame. ¿Desde qué momento? Si en la infancia, en la adolescencia, ¿en qué momento ya, ya empieza a salir a la superficie estos dotes histriónicos de entretener a la gente o de tener círculos cercanos a ti? Cuéntame desde dónde nace, a dónde te remonta esto, Vic. Gracias amigo, bueno, todo inicia en el 2015, ya hace 11 años, y todo fue derivado de un entrenamiento que tomé en ese entonces, un 2015. Yo creo que es muy conocido el famoso ese Bota 4, ¿no? Donde trabajan tres etapas de tu vida, el pasado, el presente y el futuro. Y en Perfecto. la última etapa del futuro tocó ayudar a una fundación y fue donde caí en lo que se llama una fundación Sonríe, estás vivo. Me encantó esto del arte clown. Y fue cuando dije, oye, está padre esto de ayudar, empodera, te da fuerza. Y es que al siguiente año inició la fundación de Sonrisas Creativas. Y de ahí hacia acá es cuando dije, creo que ese arte del altruismo te favorece en muchos aspectos de tu vida. Se abre el campo energético y de hecho está en Proverbios 11:24 que te dice que si eres generoso tendrás más. Entonces ahí empieza a abrirse el campo primero energético hacia el altruismo y como mi profesión es ser vendedor desde los 19 años, decidí incorporar el arte clown, el arte del payaso, el arte escénico a las ventas. Y fue cuando fui haciendo mis primeros experimentos para enseñarle a la gente a vender con una nariz roja, rompiendo el miedo y bueno, mil cosas. Y Eh, bendito Dios fue un éxito y de ahí para adelante dije, güey, está padre. Hasta el 2018 que oficialmente ya registré la marca como el payaso de las ventas, amigo. Perfecto, excelente. Entonces, estamos hablando de que esto nació por ahí del 2011, si te escuché bien, a raíz de lo que estás compartiendo. Pero vámonos un poquito más atrás, Vic. Yo soy, ya sabes, un experto en este ámbito de ir a Claro, amigo. descubrir, desenmarañar la autorreflexión. Cuéntame de niño, 5, 6, 7 años, cuéntame si hay alguna experiencia que te venga a la mente ahora mismo donde ya hayas entretenido a la gente, donde tuviste algún encuentro cercano con algún payaso en alguna fiesta. Es que algo tiene que haber aquí, Vic, algo. A ver, ¿qué recuerdas? Gracias, amigo. No, totalmente un niño extrovertido, amigo. Un niño Ya ve. extrovertido donde me encantaba bailar, me encantaba pues hacer reír, jugar y principalmente me di cuenta que yo soy muy kinestésico, amigo. Soy mucho Ujú. de tocar, de Ah, mover tocar. las manos, de estar siempre en constante movimiento y todo lo que sea movimiento y diversión ha sido mi vida, ¿no? Mi reto, pues la parte de estructura, ese sí ha sido como que, ay, pero, pero la parte creativa y la parte de extroversión, la parte kinestésica, la parte visual, siempre, Claro. siempre ha sido como mi hit, amigo.
Entonces yo creo que esa parte del cerebro, ¿no? Dicen que está el derecho y el izquierdo, es seguramente la que desde niño me empezó a guiar, ¿no? Y eso ha Perfecto, sido mi perfil amigo. perfecto. Ya decía yo, conozco a mi gente, como decía uno de mis familiares, conozco a mi gente que era mi mamá. Entonces, ya decía yo que esto lo traes, porque mira, Vic, Sí. cuando alguien tiene éxito, por eso se llama conscientemente exitoso este Gabo Podcast, cuando alguien tiene éxito de manera natural, cuando todo viene a ti, Vic, es porque estás conectando con tus talentos. Ujú. Es porque estás conectando con tus virtudes, es porque estás compartiendo de tus dones. Los dones y las virtudes, todos los tenemos, es parte del alma, de la esencia divina, y los talentos los vamos adquiriendo con base ahora sí que en lo que nos heredan nuestro sistema familiar, ¿vale? Dependiendo a qué nos vamos a ir dedicando en esta vida. Entonces, por eso decía, hay que jalarle el hilo más atrás, porque esto no viene de un curso, no viene de un espacio. Excelente, me gusta, me gusta. ¿Cuál es la idea, Vic? Te voy a hacer reflexionar un poquito. ¿Cuál es la idea de este personaje? ¿Qué quieres transmitir? ¿A dónde quieres conectar? Gracias, amigo. La idea, y de hecho que es nuestro lema, es transformando desde el ser. Ay, ¿Qué es lo, mira. qué es lo que hacemos? Bueno, el arte clown primero te lleva a tu niño interior. Y para que tú llegues a tu niño interior, Gabo, tienes que pasar por las famosas 5 heridas de la infancia. Rechazo, Perfecto, humillación, traición, injusticia y abandono. Cuando totalmente. tú trabajas eso, empiezas a hacer una reconciliación con ese niño que tú tienes y una vez que lo tienes, te va a llevar a tu esencia para que puedas identificarte quién eres. Ahí está lo principal. Y después de ahí, cuando ya lo tienes claro quién eres, viene la segunda. ¿Qué quieres? Y es donde tú ya le das como dirección o timón al barco, ¿no? Y finalmente viene el motor. ¿Para qué lo quieres? Eso, Eso es lo lo que, bonito. lo que, esa es la filosofía de vida, pues se llama transformando desde el ser. Y todo lo que hago está muy ligado con la fundación, va muy de la mano. Entonces tenemos nosotros un lema que para ayudar, primero te tiene que ir bien. Porque si no te va Sí. bien, ¿cómo vas a donar? ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cómo vas a sustentar proyectos? Primero tienes que ser abundante, tiene que ir muy bien Ok, para que puedas ayudar, ¿no? Y perfecto. en esa parte de que te vaya bien y seas abundante y puedas ayudar, el único camino que yo, Vicente, he descubierto en mi vida, porque es lo que he visto, es la parte de vender, porque vender te genera riqueza. Conforme tú vas vendiendo cosas cada vez más retadoras, hasta que Oh, liberas comisiones que dices, wax, que quizás trabajando en tu vida vas a ver ese dinero, ¿no? Entonces dices, perfecto. bendito Dios, ¿no? Entonces, por eso lo hago, amigo. De hecho, en las ventas yo tengo un proyecto de 3 niveles. El primer nivel es ese, Venga. desbloquearte tú como persona, que eso es lo Sí. primero. Y sí, después de ahí ya le metemos la parte de oratoria comercial para que sepas Ujú. conectar con tu cliente, vamos, con quien vayas a hablar, ¿no? Y más si Claro, lo haces claro. en charlas grandes, en webinars, como tú bien lo haces. Y la última parte, pues le metemos la parte técnica. De hecho, lo técnico entra al último, que es toda Ah, la parte técnica de ventas, que hoy en día pues viene combinada con inteligencia artificial para que aceleres el barco, ¿no? Esa es la claro. esencia, amigo, transformar desde el ser, obviamente, primero desbloqueándote tú y después metiéndole técnica, amigo, para que te vaya bien en la vida. Excelente. Oye, está muy, 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 muy interesante, muy atractivo, muy inspirador lo que nos estás compartiendo, Vic, porque transformando desde el ser esas tres palabras son totalmente lo que uno viene a hacer a este planeta, literal. Para eso tenemos un cuerpo físico, para eso tenemos un cuerpo físico. Y me encantó lo que estás diciendo para que nos escuchen los empresarios, las empresarias, los dueños de Sí, negocios o quien nos esté escuchando. Si tú no eres abundante, si tú no estás en equilibrio, si tú no realmente tienes una conexión con el ser, si no has sanado profundamente tus claro. heridas emocionales, ¿Cuándo vas no a vas a avanzar? poder ayudar a alguien, ¿verdad, Vic? Es lo que tú dijiste. Totalmente, amigo, totalmente. Perfecto, me encanta esto que nos estás compartiendo y déjame saber ahora,
antes de ir a cómo lo haces, a quién vas dirigido, porque tienes obviamente varias facetas ahí muy interesantes de todo lo que hoy estás haciendo. Estoy muy contento de estar aquí contigo, Vic. Gracias, Déjame amigo. saber si te viene a la mente alguna experiencia. Vamos a divertirnos, Vic. Si te viene a la mente alguna experiencia que te haya hecho reír mucho, un niño, un empresario con tu personaje, que te haya dicho algo muy gracioso, algo muy chistoso, algo que te haya sucedido como para decir, vamos a conectar con el niño interno en este Gabo Podcast. ¿Te acuerdas de algo, Vic? Sí, cómo no, amigo. De hecho, en la fundación adoptamos el proyecto de que cada año vamos a ayudar a un niño con un tratamiento hasta donde los recursos y posibilidades den, ¿no? Perfecto. Entonces, mi primer niño que adoptamos se llamaba Kevin. Él tenía alrededor de los 12 años más o menos. Y Ajá. vivimos su proceso de ayuda alrededor de 2 años, 2 años, más 2 años. Y pues sí, luchando él contra el cáncer, saliendo. Y fíjate que él lo Qué veníamos a ver, uff, de la Ciudad de México para llegar donde él vivía era como casi 3 horas y media, ¿no? bueno. Él vivía ahí por los Geyser acá, pero todavía más arriba en los pueblos, ¿no? Entonces, Perfecto. me acuerdo que él mandó a hacer playeras que decían, si yo puedo, tú puedes, ¿no? Era como su, Ajá. su, Su su lema. lema de batalla. Y el último diciembre, amigo, que fuimos a verlo para festejarle una Navidad diferente, ¿no? Nos Claro. fuimos con alrededor unos 10 del equipo y Eh, fuimos, ¿no? Ahí a su pueblito a perfecto. festejarle, a hacerle una Navidad diferente, ¿no? Oh, El arte clown es maravilloso porque te enseña globoflexia, te enseña magia, te enseña arte escénico, que todo eso también te wow. ayuda para vender. Pero en este caso lo hicimos en la fundación. Y al final, se hizo un cierre maravilloso alrededor de las 11 de la noche, porque llegamos desde las 4, ¿no? Se juntaron los niños del pueblo, se hizo algo Wow. increíble, ¿no? Que, Eh, sí te llenas de poder, sí está padre, pero lo más padre fue el aprendizaje que nunca se me va a olvidar, las palabras que este niño nos dio, porque al final pues sí hubo llanto, sus papás, ¿no? Por la alegría, pero también por la tristeza, porque él ya estaba en la etapa final, ¿no? Y ya sabían los papás. El niño, cuando lloró los papás, ¿no? Y lo abrazaron entre todos, él dijo, que quería ver a todos felices, porque en sí, dijo él, ujú, ¿cuántos años más nos quedan a todos de vida, ¿no? Él dijo, ¿cuántos años más a todos nos quedan de vida? Y eso que tenía 12, ¿no? claro. Dice, todos tenemos una cierta cantidad de años para vivir, ¿no? Mis papás a lo mejor 30, mis abuelitos 20, ¿no? Dice, pero al final de esos años se acaba todo. Y tú tienes que aprender a ser feliz y a vivir los años conscientes que te queden. Y si tú los vives feliz, no se preocupen, porque al término de ese plazo es un hecho que todos nos vamos a volver a ver. Ah, su máquina. Oh, Entonces a todos nos dejó así y a mí me hizo claro. mucha reflexión y dije, pues sí es cierto, en ese entonces yo tenía alrededor de 38 años, ¿no? Entonces dije, Ajá. pues a lo mejor, si me va bien, posiblemente me toquen 40 más, ¿no? Literal. Claro, Y de esos claro, 40 cada día se va como agua el tiempo, Gabo. Entonces claro. tú dices, ¡zas!, ¿no? Lo realmente importante es que cuando te haces consciente que eres finito, que hay un tiempo Ajá. establecido, lo más importante es, primero, que lo vivas a feliz, ¿no? Al Haciendo máximo. lo que te apasiona, o sea, ya, obviamente va a haber preocupaciones, va a haber emociones, pero si tú te vuelves consciente, como nos enseñó este pequeñín, que somos finitos, ¿qué vas a Ajá. hacer en esos 40, en esos 30, en esos 50 años de vida que te van a dar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? En el mejor de los casos, ¿no? Que, ok. Porque él nos enseñó que a veces la vida te da un tronar de dedos y te pone una fecha límite. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Vas a Sí, sí, llorar sí. de aquí a que te toque esa fecha límite? ¿O lo vas a vivir con mayor fuerza, con mayor poder, siendo feliz? ¿Y qué crees que en el altruismo hemos visto eso? Que cuando a alguien le ponen una fecha, sí Ajá. llora, sí todo. Pero ¿qué crees? Es cuando la gente abraza la vida y Ah, se va a vivir con todo. Y eso todo. está maravilloso porque en el sentido de que
te tienen que poner forzosamente un chip, un tronido de dedos para que pongan una fecha límite y vivir al tope, al 100, o vivir como si fuéramos a ser eternos sin hacer nada importante de tu vida, cabrón, ¿no? Claro, Y es donde claro. te das cuenta y dices, oye, es que no todo es tener una casa, un carro, hacer dinero, o sea, hay algo más, hay algo más. Mm, Y ese algo más se despierta cuando tú le pones esa fecha límite esa a tu fecha, vida, ¿no? Y me sí, gusta. falleció, pues esa fue la última Navidad, pero para nosotros fue hermoso en el sentido de que Claro. nos dejó una experiencia, nos hizo ese Ese tronido de clic, dedos de que ponte claro. pilas porque todos tenemos una fecha límite y el día que te toque, pues no te esperes hasta ese momento para vivirla en plenitud, en alegría, siendo feliz, dando todo, ¿no? Entonces, Claro, esa fue la enseñanza de este gran niño Kevin y fue maravilloso, ¿no? Ya sus papás qué hoy en día maravilla. están en la fundación, ellos también dan pláticas y por eso cuando vas a reclusorios, vas a asilos, vas a orfanatos, apadrinas a otros niños, es cuando dices, creo que mi vida está teniendo un sentido padrísimo, ¿no? ¿Y Qué qué bonito. crees? Todo eso te abre Ajá. los portales de la abundancia. Si tú no Ah, das, eso yo lo aprendí, ¿eh? Si tú no claro, das, ¿cómo esperas recibir si no das? claro, Pero eso lo claro. entras en conciencia cuando ya estás en ese maravilloso mundo del altruismo, Mundo ¿no? del altruismo. Maravilloso. Me gusta la experiencia de Kevin y sus 12 Sí, sí, sí. años. Excelente. Déjame saber algo, Vic, porque has mencionado ya un par de veces, obviamente, fundación. Déjame saber si tú tienes como tal una fundación creada o Sí. perteneces a una fundación de alguien más, tú la creaste, quién es el presidente. Cuéntame un poquito de la Fundación Sonrisas Creativas, Vic. Sí, amigo, ¿qué crees que sí? Llevamos inaugurando esa fundación desde el 2015, ya está inaugurada. Y Wow. esa fundación se llama Sonrisas Creativas, Movimiento Internacional Altruista. Comenzamos en el 2015, ahí es donde pagamos un payaso que nos enseñara todo eso, globoflexia, arte escénico, el tema de desarrollar actividades, team building inclusive, ¿no? Ajá, Y ok. es donde empezamos a prepararnos de manera profesional con las artes del payaso, ¿no? Oh, Total, totalmente. ¿Para qué? Pues perfecto. para adiestrarla a la fundación y en todos los eventos. Y yo la adopté también en mi carrera profesional de ventas y fue un boom, ¿no? Eso fue lo que realmente me dio el pase de salida. Y desde ahí la fundación ha estado creciendo hasta, gracias a Dios, en el 2018, cuando ya empezamos a meternos de lleno al speaker internacional y Ujú. empezamos a ubicarnos en otros países. Quien me abrió las puertas no fui yo, fue la fundación. Y Ah, fue que la gente le gustó el proyecto y querían certificarse como clown y aparte aprender a vender. ya. Y fue que empezamos en Colombia, en Bolivia, en Chile. Y fue que empezamos a dejar grupos de trabajo como sedes de Sonrisas Creativas en Colombia, sedes de Sonrisas Creativas en Bolivia, sedes de Sonrisas Creativas en Estados Unidos. Lo que te decíamos, Wow. vamos a ir a Bolivia, porque Ajá. Bolivia ya nos llena un auditorio que es el Auditorio de La Paz en la Universidad de San Andrés. Y a quienes curiosamente vamos a entrenar son a doctores, enfermeros y estudiantes que están por terminar la Facultad de Medicina. Y entonces tú dices, ¡Wax! La fundación Claro, fue la que nos abrió las puertas y quien nos hizo conocidos en el mundo, ¿no? Entonces, qué claro. padre que tu idea que empezó aquí ya tenga representantes en otros países, amigo. Y tenemos una asociación entre fundaciones que se llama Cadenas de Alegría, donde estamos en más países. Entonces, ¿quién me abre los países? Pues los países me los abre la fundación. Y es Claro. donde abrimos mercado y por eso es que hemos tenido, gracias a Dios, presencia en varios países. Y es Perfecto. maravilloso porque pues también encuentras locos que piensan igual que tú, solo hablando otro idioma, ¿no? Entonces Claro, está bien claro. padre, es lo que me gusta. En Estados Unidos tengo un gran amigo, Eric Gómez, y él un fregonazo también con su fundación, y es donde nos Ajá. empezamos. En las fundaciones hay mucho esto, amigo. Ah, perfecto. De Te fundación a agarras de la mano. fundación. Y Ok. así es como la fundación nos levanta mucho, ¿no? Ah, perfecto. Excelente. Me encanta la idea y además veo dentro de todo tu bagaje, Vic, adicional a todo esto que nos estás compartiendo tan bonito de servir,
¿no? Servir a los demás, dar, compartir y que, pues lo que tú dijiste, ¿no? Proverbios 11:24, ¿no? Sé generoso y tendrás abundancia, ¿no? Sí, claro. Resumido, resumido, Uf, resumido el proverbio. pruébenlo, pruébenlo, amigo, Eh, pruébenlo. Me Vas a ver que encanta, sí es cierto. me encanta la idea. Vic, también eres presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas. Cuéntanos esta actividad, cómo la llevas a cabo, en dónde estás. Cuéntanos, por favor. Gracias, amigo. De hecho, voy a actualizar. Sí, de hecho, la presidencia la dejé el año pasado y Ah, a ok, partir de este año formamos ya nuestro propio proyecto que se llama la OMCC, que es la Organización Mundial de Conferencistas y Coach, ok, así como con la vinculación de la CICE, que es la Confederación de Conferencistas especializados en el ámbito empresarial. Entonces, ese es nuestro nuevo proyecto, pero perfecto. obviamente todo el equipo que traíamos en estructura está hoy con nosotros. Simplemente cambiamos la razón social. Pero sí, cuando yo me quedo desempleado en el 2022, primero de febrero del 2022, es cuando digo, ya, hoy, ¿qué voy a hacer de mi vida? Tenía exactamente 40 años. Yo siempre había escuchado, amigo, que había Eh, algo que le llamaban la crisis de los 40, pero la ajá, verdad es sí. que lo escuché, pero sí lo viví, amigo. De hecho, para mí Ok, el año más perro fue los 40 años, o sea, literal. Yo venía sí. de un proyecto de un grupo financiero que me adoptó, que me entrenó, que me formó y que obviamente me llevó a estar en los niveles pues, altos de capacitación. Del ingeniero Carlos Slim, que es un Oh, fregonazo para los claro, negocios, amigo. Entonces, claro. su escuela, tu Ajá. crecimiento, pues para mí era toda mi vida, de los 19 a los 40, eso era todo. Ah, Pero de repente esa llamada de, necesitamos hablar contigo en recursos humanos. Yo, "Chin". y No te lo esperas, ¿no? Porque vas a muchas cosas, claro. ¿no? Pero cuando te dicen que ya se cumplió tu siglo y que tienes que volar, dices, Ajá. ¡zas! Y lo más duro fue que me dijeron que porque era bueno. Dije, no Porque eras manches. bueno. Dije, Dios, ¿qué onda, no? Dije, ¿qué onda con esto, no? Sí, sabía que te corrían por malo, pero no por No, por bueno. bueno. Sí, Está. pero el director es un tipazo, ¿eh? Un tipazo. Y se llama José Luis Millón, él es el que mueve todos los recursos humanos en el grupo financiero y en las empresas Slim. Y me Ajá. dijo unas palabras bien bonitas, de amigo Vic, tú ya llegas a lo más alto. Fíjate que yo, Ujú. así me dijo, un sueño que yo tenía de joven era poder ser independiente y crecer. Yo también empecé como instructor, pero nunca lo pude hacer porque siempre me iban ascendiendo, 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 Ah, ascendiendo, y no lo pude hacer. Dice, creo que tú tienes mucho talento, puedes hacer muchas cosas, tú tienes un talento para hacer allá afuera impresionante, mira. entonces no quisiera que te pasara lo mismo. Yo, ay, nunca alguien Ah. me había dicho con tanto amor, lléguele, Va, ¿no? lléguele, vámonos. Ya. Pero imagínate, amigo, yo sí entré en un colapso muy fuerte de shock, de decir, ¿y ahora Ok, qué voy a claro, es hacer? un duelo. ¿De dónde voy a apoyar a la fundación si mi recurso más fuerte o más era pues Ah, el ingreso que ganaba ahí, ¿no? ingreso. Entonces Ok, dije, ya, hoy, ¿cómo voy a ayudar a la fundación? Muchas cosas por mi mente. Pero claro. también pasó algo durísimo, que digo, pues dicen que tú eres bueno en ventas, ¿no? Para la empresa, pero ahora vende, Ahora vende para por ti. o sea, Ok, sin quincenas, sin aguinaldos y sobrevive así, aplica lo que sabes, ¿no? claro, Entonces claro, yo dije, claro. Dios, del dicho al hecho hay un gran trecho, amigo. Eh, Una cosa es la claro, teoría y otra es la práctica. Entonces es que totalmente. Kabum, amigo, fue que tuve que a partir de los 40 años emprender. Gracias a Dios ya cumplí 4 años, se me fueron como agua, Oh, pero eso mira, fue qué lo bonito. que me hizo centrarme en darle para adelante y fue cuando, afortunadamente un año antes de que me corrieran, me metí a la Cámara Internacional de Conferencistas, Ajá, empecé a aprender para ser un conferencista, eso sí soñaba, ser un ajá. conferencista que llenara escenarios. Yo veía al Ah, maestro César Lozano, César ¿no? Veía al Lozano. Kazuga, veía a Alex Ajá. Day, y yo decía, uy, qué padre, ¿no? Me hipnotizaba cómo ellos dominaban el escenario. Y Claro, fue que me metí a la cámara, amigo, para en un futuro soñar estar como lo que ellos hacen, ¿no? Y claro, eso me perfecto. salvó, amigo, porque cuando me corrieron, dije, trabajo, estudié para contador, pero en la vida Ajá, ejercí de contador. Todo el ok. tiempo me la fui de vendedor, amigo, y de capacitador y entrenador. O sea, contabilidad estaba fuera, Claro, ¿no? fuera Entonces, totalmente. dije, a los 40 años traté de ver,
pero no, amigo, no tuve éxito para que me volvieran como a contratar y tuve que tomar la decisión así. Bueno, lo único que sé es vender y capacitar. Ya, con esas dos, Vic, con Y le esas hablé al dos. fundador de la Cámara de Conferencistas, ¿no? Ah, Se llama mira, Carlos ok. La Rosa. Le dije, oye, ya tronaron, yo le invertí en ustedes, estoy desempleado, lo único que sé es capacitar y entrenar. Dame la oportunidad de certificar aquí en México a gente, Ah, y mira. dime cuánto y todo. Pero sí le puse una condición. A mí las certificaciones para darte de alta como conferencista no bajaban de $500, no Ok, bajaban. ok. Entonces, yo sí le pedí que mi nicho de mercado era de 5,000 para abajo, ¿no? Que me diera la Ah, oportunidad de 5,000 y que él ya me dijera cuánto es el arancel, pero que me diera la oportunidad de certificar yo en México. ya, Que de ahí perfecto. trataría yo de vivir y salir adelante. Y sí, Oh, buena onda, mira. hasta eso me dijo, va, dale. Y Sí, ya, y amigo, y hablaste. lo que empezó así, el primer mes, segundo mes, tercer mes, y me aferré, amigo, por el miedo me aferré a no parar de Claro. vender. Así me aferré, me aferré, me aferré y no volteé atrás porque era mi único ingreso, amigo. Entonces, Ah, y, ok. de hecho, pues la casa la acababa pues, de vender y todo, ¿no? Porque me divorcié unos años atrás y vendí casa, vendí todo. Entonces terminé como el hijo pródigo en la casa de mis papás, en el mismo cuarto donde dormía de chiquito y le pedí a mis Hey, papás que me ayudaran. Fíjate qué hermoso, mis mira, papás me ayudaron y me claro. dejaron mi oficina, amigo, por durante 3 años fue la sala de la casa de mis papás. Ah, qué bonito. Ok, qué Y de bonita hecho hice un experiencia. reel porque mucha gente en redes de otra cosa, pero me daba risa, porque yo sabía que para vender y vender eso tenía que proyectarme como si ya estuviera arriba, si no, no me iban a Claro. creer. Entonces, en la casa de mis papás, amigo, mandé Ajá, poner un muro de madera, amigo. Una ajá, lámpara chingona, ¿no? Hermano, ajá. un escritorio chiquito y una silla gamer. Entonces, Oh, qué todas las bonito. grabaciones, amigo, eran en ese muro En ese de ladrillo. espacio. Entonces, la gente veía eso y le metía yo producción y la gente, yo decía que eran las oficinas, ¿no? Las Cuando en oficinas, sí, realidad claro. era la sala de mi casa porque al lado estaba el comedor y enfrente estaba la tele, amigo. Entonces, Claro. Ok. así empezó, amigo, y no volteé atrás, no volteé atrás. De hecho, me quedé pelón totalmente, amigo. De verdad, toda esta parte se me cayó. De verdad era una angustia, Gabo, una angustia el Claro. saber que Estrés. ahora qué iba a cobrar, qué iba a hacer, y salí ganando bien, entonces ya, ¿cuándo voy a ganar lo que ganaba ya? Entonces, me enfoqué, amigo, y trabajé, Ajá. sí, te digo que ahí trabajé todas las heridas de la infancia. Afortunadamente, Perfecto. una de mis instructoras que metí, les dije, no tengo para pagarles ahorita, pero cobro y les pago tanto. Ah, Entran ok. y empecé a meter gente estratégica para que... Y Ajá. afortunadamente muchos fueron mis amigos que me dijeron, órale, va, güey. Y que hasta la fecha muchos siguen conmigo de instructores. Ok. Y fue hermoso, amigo, porque eso me abrió las puertas y metí calidad, metí gente y me persiné. Y ahí descubrí, mi psicóloga, que es ella, me trabajó las 5 heridas. Por eso las Ah, descubrí. perfecto. Dije, Por eso las destrabando esto, entiendes. destrabo todo. Y sí, yo tenía un tema con mamá, hice la reconciliación y ese Ujú. día me bendijo y ¡fum! Amigo, lo Vámonos demás fue para historia. arriba. Empecé en febrero, para noviembre, amigo, para que te des una idea. En Claro. esa cámara, la matrícula en un año era aproximadamente 50 personas en un Ajá. año, amigo, en un año. Ok. Amigo, de febrero a octubre de ese año, Ajá. llegué a meter 180 personas, o sea, el Wow. equivalente a la producción de 3 años, De amigo. tres Entonces, años, claro. entonces eso, pero yo porque pues no tenía y tenía que sacar adelante, tenía que pagar la pensión, una cosa tremenda. Pero fíjate que eso volteó a ver el fundador, me empezó a ver, me empezó a ver, me empezó a ver, pero yo ni sabía cuántos eran los números, o sea, yo iba para salir. Y en octubre fue cuando me dijeron, vente a la convención y fue la primera vez que salí del país, amigo. Ni siquiera cuando estaba con el Ajá. ingeniero. Sí ganaba bien, Claro. pero no tenía tiempo. Entonces, Claro. pero eso sí, Gabo, trabajaba de 6 de la mañana. O sea, yo me programaba a las 6 de la mañana, me paraba, me iba a correr, sacaba el estrés porque no aguantaba estar parado por la ansiedad Claro. y le paraba a las 10 de la noche, 11 de la noche, así, De trácala, güey, tanto, sin claro. voltear, hermano, de lunes a domingo, te lo juro, de lunes a Oh, domingo, pam, 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 wow, qué porque era maravilla. mucho la angustia. Entonces creo que fue la Claro. forma en la que calmé la angustia
me fue bien. Sí. Y en octubre es cuando me vuelven, así literal, presidente de Ah, la Cámara en México. en Y México. despierto en los Andes. Cuando estaba allá, abrí la ventana, así, y estaba frente a los Andes, las montañas, allá en Ajá, claro. Cusco. En Entonces Cusco. dije, entré en shock, dije, ¿qué pez? Pasé toda mi vida en el escritorio, ¿no? Sí, te Pensando diste que ese era cuenta. mi sueño. Y un día despiertas un miércoles frente a los Andes en una cabaña y logré igualar lo que ganaba cuando estaba con el ingeniero. Y es cuando Claro, dije, Dios bendito, claro, haciendo lo que amas, lo que te apasiona, tus talentos. ¿qué Vic, pasó? qué palabra le pones a esta experiencia que nos acabas de compartir? Una palabra. Autoconciencia. Eso, chulada. Soy fan de la autoconciencia. Acá en Gabo, Sí, conciencia, justamente. sí. Excelente, Beto. ¿Quieres comentar algo más? Te dejé en el Sí, amigo, clímax. ¿no? ¿No? Y de ahí fue el antes y el después, amigo. Este febrero, Perfecto. gracias a Dios, este febrero ya cumplí 4 años como emprendedor. Ah, Y la historia se resume a que este enero, amigo, que cumplí 44 años, claro. inauguramos el edificio, amigo, que es donde tenemos nuestro centro de capacitación. Entonces me hice de mi casa, me hice de un Oh, qué edificio maravilla, qué y cuando maravilla. lo inauguramos, lo Ajá. llené de frases motivacionales. Te voy a llevar, hay muchas frases Sí, sí, motivacionales. sí, claro, claro. Empezamos con Romanos 12, 20, 18, 20, ¿no? Donde dos o más de uno se junten para hacer el bien, ahí estaré con Ahí ustedes. está, exacto, exacto. Mateo 18, 20. Ok. Y Proverbios 17, 21, ¿no? Que dice que haz el combate al mal haciendo el bien. Ah, qué bonito. Y ya, Combate. ahí se sintetizó y es donde pues hoy en día pues ya tenemos nuestra propia organización, ya estamos independientes, traemos el equipo y logré descubrir que todo se puede en el momento en que haces autoconciencia de la vida y de qué es lo que quieres. Y retomamos la fundación y seguimos avanzando con esa maravillosa profesión, amigo. Qué maravilla, qué maravilla. Y además, bueno, pues imagínate todo lo que podríamos eh, conversar aquí con el tema de las ventas, porque obviamente hay muchísimo en tema de ventas, ¿no? Que es desbloquear oratoria comercial y la técnica combinada con IA. Mi estimado Vic, eres pues un cúmulo de experiencia y de talentos y de habilidades. Yo tengo una metodología, ¿no? Donde acompaño a los dueños de negocio a descubrir justamente eso, ¿no? Que sus habilidades, talentos, virtudes y dones, ¿no? Para que vayan encaminados a un servicio al ser divino a través de las personas. Así que, Vic, me encanta lo que estás compartiendo. Estamos llegando al final, lamentablemente, de este Gabo Podcast, pero nos dejaste autoconciencia, una gran experiencia. Y Kevin, de 12 años, hay que vivir la vida al máximo. Nos encanta esto y Sonrisas, Fundación Sonrisas Creativas del Ser. Y bueno, pues tu historia, ¿no? De crecimiento que, que nos encanta. Y esto es por lo que invitamos a líderes, hombres, mujeres, mexicanos que están haciendo la diferencia en México. Vic, te voy a hacer una última pregunta, seguramente la vas a saber contestar. ¿Cuál es tu propia definición del éxito? Vivir cada día como si fuera el último de tu vida. Perfecto. Me imaginé que algo por ahí vas a compartir. Vivir el día como si fuera el último día de tu vida. Me parece maravilloso, mi estimado Vic. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte acá. Aprendimos el día de hoy mucho con tu experiencia, con pues tu gentileza, tu bondad, ¿no? Tu compasión, porque eso es lo que se nutre cuando tú das altruismo. Eso me queda clarísimo. ¿Algo más que quieras añadir, Vic? Agradecer, amigo, agradecer. Perdón, amigo, creo que ahí se fue el Sí, internet. Ahí se está, detuvo tu imagen. ahí está. Perdón, amigo, agradecer y simplemente decirles muchas gracias y gracias, Gabo, por estar en nuestras vidas. Y como siempre, no hay coincidencias, hay diosidencias, Gabo. Totalmente. Muchísimas gracias, Vic. Se quedó ahí pasmada tu imagen. Te quedaste así como en pose de campeón. Pero estamos ya en el Tiene que final. cargar. Muchas gracias. Gracias a todos los que llegaron al final de este Gabo Podcast. Mi nombre es Gabo Martínez. Nos vemos en un siguiente Gabo Podcast conscientemente exitoso. Gracias, amigo.